Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este retiro de liberación llamado Líbranos del Mal. Para aquellos que no tengo la bendición de conocer, mi nombre es Israel Pelán Cruz. Yo soy misionero en este movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret y pues tengo el encargo de parte del Señor de poder servirles y atenderles en la mesa de la palabra y acompañarles en la oración. Cada vez que nosotros estamos de retiro, es importante entender que hay que distanciarnos de la cotidianidad de nuestro día, tomar distancia, alejándonos, para sobre todo captar aquello que el Señor nos quiera decir, como le enseñó Elías a Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En este retiro vamos a tocar una temática que es muy importante, pocas veces tocada en la iglesia y por ello puede generar mucha controversia y mucha confusión. Hay un santo que se llama San Juan Crisóstomo, un gran predicador, patrono de los predicadores, que va a decir a los cristianos de Antioquía lo siguiente: no es para mí ningún placer hablaros del diablo, pero la doctrina que este tema me sugiere será para vosotros muy útil. Y eso es lo que esperamos en este retiro, que lo que podamos nosotros enseñarles en esta noche sea de gran provecho para la vida espiritual de ustedes. Antes de empezar con este primer tema, en este retiro, vamos a rezar la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, Padre, porque nos concedes la gracia de reunirnos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que derrames, que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que seamos capaces de comprender la hondura y la profundidad de lo que en esta noche se nos quiera enseñar. Abre nuestra inteligencia, Espíritu Santo. Abre nuestro corazón para que la palabra de gracia y de salvación que ha de ser proclamada no encuentre obstáculo dentro de nosotros y fecunde nuestra vida, nos transforme y nos salve. Te pedimos, por la mediación de la Virgen Santísima, la gracia de ser dóciles y sensibles a tu enseñanza. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Te voy a invitar a que tengas una Biblia a la mano y puedas tener un cuaderno de apuntes. El texto con el que vamos a empezar esta primera reflexión, que se llama El mal y el maligno, lo vamos a usar el texto de Mateo capítulo 6, versículo del 7 al 13. Voy a dictar varios textos bíblicos, entonces sería importante que tomes notas de ello y después en algún momento puedas
interiorizarlo, ¿no? En este retiro, líbranos del mal. El primer tema es el mal y el maligno. Mateo capítulo 6, versículos del 7 al 13. Dice la Sagrada Escritura: y al orar, no charléis mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No, seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Es palabra del Señor. Pues bien, cuando empecé a desarrollar este retiro y específicamente este tema, el Espíritu Santo ponía muy fuerte un recuerdo en mi mente. Veía a mi hijo Jacob, de unos 4 años de edad, a quien mi esposa le ha enseñado a rezar el Padre Nuestro, y con él rezamos en las mañanas y sobre todo en las noches antes de que duerma. Como él, como niño pequeño que es, aún no entiende el contenido de aquello que reza. No tiene conciencia plena de lo que está pidiendo a Dios en su oración. Y aunque pueda rezar a veces de manera muy piadosa, lo hace de modo automático. Sus labios se mueven, pero su alma no está pensando ni está contemplando aquello que está rezando. Ora, pero sin atención a lo que dice. Y pensaba en esto sobre mi hijo, pues así también hay muchos adultos en la Iglesia Católica. Así también hay muchos creyentes en la Iglesia de Cristo que rezan esta oración como si aún fueran niños pequeños. Es decir, aún no entienden el contenido de aquello que están rezando, no tienen conciencia plena de lo que a Dios están pidiendo en su oración. Hay personas que me escriben por interno y me dicen: hermano, estoy atravesando por tal situación difícil, mi hogar, mi familia, mi matrimonio, salud, economía, etcétera. Enséñeme una oración, me preguntan, indíqueme una oración poderosa para pedirle a Dios frente a esta situación que me acontece. Y pues bien, mientras las personas buscan oraciones poderosas, esta es la oración que nos ha enseñado Jesús. Y recuerdo un día, una gran hermana, cuando estuvimos en el ministerio de sanación, hace muchos años atrás, un ministerio donde el Señor me inició, ella me decía que le sorprendió muchísimo en un momento que estaba mostrando a San Juan Pablo II, que estaba acogiendo a un niño con muchas lágrimas, que le contaba sus problemas, que le contaba sus situaciones difíciles. Este niño
El Santo Padre lo escuchaba muy atento y esta hermana me dice que lo que le impactó fue que una vez que el niño descargó en el Santo Padre todas sus angustias, todas sus tribulaciones, todas sus preocupaciones, él le tomó las manitos y comenzó a rezar: Padre nuestro que estás en los cielos. La hermana me dice que esto le impactó porque ella hubiera esperado otra actitud u otro tipo de oración, que le impusiera la mano, que dijera algunas palabras, que elevara algún tipo de plegaria especial a Dios. Y la enseñanza que ella obtuvo de esa experiencia, de ese testimonio, es de que a veces entendemos tan poco de esta poderosa oración que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Como te decía, el Espíritu Santo se ponía en mi interior el ver a mi hijo cuando reza esta oración y el escucharlo, es porque a veces también nosotros como adultos, muchos adultos, podemos rezar como niños. Se mueven nuestros labios, pero nuestra alma no se detiene a pensar y a meditar en cada una de estas 7 peticiones que nos ha enseñado nuestro Salvador Jesús a rezar dirigiéndonos al Padre. Oramos, sí, pero sin atención a lo que en nuestra oración estamos diciendo. Aún no entendemos el contenido de aquello que rezamos y no tenemos conciencia plena de lo que en cada petición estamos solicitando a Dios. En este retiro vamos específicamente a realizar nuestra reflexión en torno a la última petición que hemos leído en este texto de Mateo capítulo 6 y que específicamente en el versículo 13, en la parte B, se nos dice: mas líbranos del mal. 2 preguntas son las que van a dirigir este retiro. Son 2 preguntas que trataremos a través de cada uno de estos temas contestar. 2 preguntas que nos hacemos para lograr el fin que estamos buscando, que es comprender esta 7ª petición. ¿Qué pedimos a Dios cuando rezamos líbranos del mal? Y la segunda pregunta: ¿de qué mal estamos solicitando al Padre ser liberados? Eso es lo que vamos a tratar de explicar a lo largo de todo este retiro. El término griego del que comúnmente se traduce en nuestras Biblias por mal, líbranos del mal, el término griego del que se traduce aquí es poneros. Y este término poneros significa malvado, malo, maligno y perverso. Benedicto XVI, en el libro Jesús de Nazaret, él va a decir algo muy interesante respecto al Padre Nuestro. Él va a decir: en las traducciones recientes del Padre Nuestro, el mal del que se habla puede referirse a 2 cosas. La primera, al mal impersonal, es decir, al mal que los hombres sufrimos, y la segunda puede referirse al maligno. En el fondo, ambos significados son inseparables. Y esto es muy importante, porque hay gente que cuando enseña de pronto este tema del Padre Nuestro y específicamente esta 7ª petición, refiere que solo estas palabras de Jesús, de las que se traducen en griego al castellano, significan líbranos del maligno. Y lo que nos está diciendo Benedicto XVI en el libro Jesús de Nazaret nos refiere a 2 cosas: el mal que los hombres podemos sufrir, mal físico, psicológico, espiritual, alguna desgracia, alguna tragedia, y también se puede referir al maligno. Ahora, un poco más adelante te explico por qué.
El término griego del que te había hablado, poneros, deriva de otro que es ponos, que habla de algo dañino, del mal como algo dañino, del mal que alguien sufre por influjo, por acción o por efecto de alguien. Es decir, el malo que quiere el mal para alguien. Por eso, cuando nosotros estamos rezando, líbranos del mal, no solamente hay que referirnos al maligno, sino que también hay que referirnos al daño que el maligno nos quiere hacer. Las dos cuestiones van implícitas cuando rezamos. No solamente es líbranos del maligno, sino también es líbranos del mal que quiere el malo en contra de nosotros. Por eso, ¿a qué mal nos referimos? Pablo VI, en una catequesis del año 1972, el 15 de noviembre, realizó una serie de catequesis sobre el diablo y lo hizo en un contexto bastante importante porque él, a observar lo que está pasando en la iglesia y lo que está pasando en el mundo, él pone en guardia a los católicos sobre la realidad en la que nosotros nos movemos y existimos. En esta catequesis, que la puedes encontrar en internet, catequesis de Pablo VI, de 1972, el 15 de noviembre, él va a decir lo siguiente: ¿cuáles son las necesidades más grandes en la iglesia hoy? Es decir, ¿qué es lo que hoy necesita saber la iglesia? Él va a decir lo siguiente: la defensa de ese mal que llamamos demonio. Él va a advertir que en este tiempo es necesario que nosotros sepamos sobre nuestro enemigo. Como leíamos en el comienzo de San Juan Crisóstomo, que la doctrina sobre el diablo, sobre los demonios, que él enseña y que enseña a la iglesia, no es para él motivo de alegría. Sin embargo, es necesaria porque va a arrojar mucho bien sobre nuestra vida. Y eso es lo que va a decir en 1972 Pablo VI, que esta es la gran necesidad de la iglesia en este tiempo: aprender a defenderse contra ese mal al que llamamos demonio. Y va a decir lo siguiente: el mal no es solamente una deficiencia, es decir, el mal metafísico, como ausencia de bien. El mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia, es decir, hay alguien que causa el mal. El mal, dice, es un ser vivo y espiritual. Y este ser vivo y espiritual tiene una cualidad: es pervertido y pervertidor. Y finalmente, algo más que dirá en esta catequesis, ya en la parte conclusiva, dirá lo siguiente: y entonces, he aquí la importancia de que hay que adquirir el conocimiento necesario sobre el mal para que podamos nosotros comprender correctamente el mundo, la vida y todo lo referente a la salvación. Entonces, el Santo Padre exhorta a la iglesia, exhorta a los predicadores, exhorta a los sacerdotes que enseñen sobre el maligno, ¿no? Que es necesario enseñar. Y desde esta catequesis, en el año 1975, la Congregación para la Doctrina y la Fe va a sacar un documento que también es descargable de PDF, en internet lo encuentras, que se llama Fe Cristiana y Demonología, en la cual se le pide a un especialista que haga las notas y que haga el estudio, la reflexión respectiva, para poder hacer una teología
desarrollada respecto a los ángeles y a los demonios, específicamente los demonios, ¿no? Por eso es muy importante abordar este tema que tiene que ver con esta séptima petición del Padre Nuestro. Y en una de estas catequesis, Pablo VI, yo le tengo mucha admiración, sobre todo hay un documento que me impacta mucho de él, que es Evangelii Nuntiandi, sobre cómo evangelizar hoy en este mundo contemporáneo. Él va a hacer una catequesis sobre lo que va a enseñar el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8, del 8 al 9. Y esta carta de Primera de Pedro 5, del 8 al 9, va a ser también para nosotros la directriz en el desarrollo de nuestra reflexión. Dice en Primera de Pedro, capítulo 5, del 8 al 9, dice la Escritura: sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Entonces, el día de mañana vamos a hablar sobre el combate espiritual, pero qué importante es, antes de hablar del combate espiritual, entender quién es el malo y cuál es el mal, el daño que quiere hacer al género humano. Entonces, esta carta de corte pastoral que acabamos de leer en estos dos versículos es de tendencia esencialmente práctica. Esencialmente práctica, fue redactada entre el año 64-67 después de Cristo, anterior a la muerte del apóstol Pedro, escrita en lengua griega, y quien ayudó a Pedro a redactar esta carta fue Silvano, que también ha colaborado con el apóstol Pablo. Esta carta está hecha con un objetivo. Atención a esto. El apóstol dirige esta carta a la iglesia para sostener a los cristianos en la fe. Entonces, repito que es muy importante eso. Sostener. ¿Cuál es el objetivo de esta carta? Sostener en la fe a los cristianos. Entonces, los destinatarios de esta carta suponen esto, que están atravesando tribulaciones, que están pasando por momentos difíciles, que le están asaltando todo tipo de problemas, y el apóstol, en este momento, encargado de la grey de Dios, se dirige a la iglesia para darle palabras de aliento y para advertirles de esta realidad. Sed sobrios y velad, vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Entonces, es en ese sentido que esta carta va dirigida para cada uno de nosotros en el contexto en el que hoy se encuentre nuestra vida. Yo no sé cómo te encuentras tú en esta noche, no sé aquello por lo que tú puedas estar atravesando, pero el propósito de esta instrucción del Señor es de que te sostengas, de que permanezcas firme en la fe. Entonces, encontramos que en la conclusión de esta carta, el apóstol da una serie de recomendaciones a los presbíteros, a los ancianos de la iglesia y a todos los fieles, a todos los creyentes en general, incluso a nosotros, los del hoy de la iglesia. Y específicamente el apóstol quiere que en medio de las adversidades, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias difíciles con las que nos toca luchar, con las que nos toca combatir, tengamos presente estos dos versículos. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Vamos a estudiar eso. Y el segundo versículo es: resistidle firmes en la fe.
Y para entender el sentido y la profundidad de las palabras del apóstol Pedro, es importante que entendamos su caminar en la fe. Pedro es aquel que encontró a Jesús en el mar de Tiberíades y en esa experiencia dijo: apártate de mí, Señor, que soy pecador. Pedro es aquel que por el miedo y la duda se hunde en las aguas y una vez que se estaba hundiendo le dijo: Señor, sálvame. Pedro es aquel que luego profesará: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y que luego el Señor lo reprenderá y le dirá: apártate de mi vista, Satanás. Pedro es aquel que el Señor le anuncia que Satanás lo va a zarandear como trigo y que 3 veces lo negaría. Pedro es aquel que finalmente el Señor, después de preguntarle 3 veces si lo amaba, lo confirma como pastor de su grey. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que este es un Pedro más maduro en la fe. Es un Pedro consciente de las tribulaciones que vivimos todos los creyentes. Es un Pedro que conoce el contexto en el que se desenvuelve la vida cristiana, un contexto de lucha y de combate. Este Pedro, consciente de esta realidad, porque él mismo la ha vivido y la ha experimentado con toda autoridad, pastor de la iglesia, en este momento dice: vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Entonces, Pedro nos presenta al diablo como el adversario de todos los que queremos agradar a Dios. Repito y subrayan: el adversario de todos los que queremos agradar a Dios. Pero ¿quién diablos es el diablo? ¿De qué diablo estamos hablando? La Sagrada Escritura, ya en el Antiguo Testamento, y en el primer libro de las Sagradas Páginas, en el capítulo 3 de Génesis, nos presenta a un personaje en la representación de una serpiente que tiene la intención de tentar a los hombres y alejarlos de Dios, hacerlos dudar que aquello que Dios pide es bueno para ellos. Ya entonces, en la caída de los hombres en Génesis capítulo 3, en donde se nos va a hablar del pecado original, originante, se nos muestra la serpiente antigua, aquella, atención, de la que luego hablará Jesucristo en Juan 8:44, como luego veremos. Entonces, en ese pasaje se nos muestra que el propósito de Satanás es romper la relación del hombre con Dios. Ese es el propósito de Satanás, romper la relación del hombre con Dios. En Zacarías, capítulo 3, versículos del 1 al 5, libro del profeta Zacarías, capítulo 3, versículo del 1 al 5, se nos va a dar su nombre. Satán aparece en este texto con este nombre hebreo, Satán, que significa tentador, calumniador, ¿no? Y va a decir específicamente en el versículo 3 de este texto, en el versículo 2 de este texto, lo siguiente: dijo el ángel de Yahvé al Satán: Yahvé te reprima, Satán, reprímate Yahvé, el que ha elegido a Jerusalén. Es entonces Satán un ángel maléfico, enemigo del género humano. Y en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, se nos va a mostrar que Satán se presenta ante Dios para pedir permiso, para tentar, para atacar a los hombres.
El término Satán significa acusador, calumniador, tentador, y el fin que persigue este ángel perverso es un fin doble. El primero es sublevar a los hombres contra Dios, es decir, que los hombres se rebelen contra Dios. Y el segundo fin es perderlos, que el hombre se pierda y que pierda el cielo, finalmente. Esto es lo que brevemente y rápidamente vamos a decir sobre Satanás, sobre el diablo en el Antiguo Testamento. Voy a tratar de resaltar acá algunos puntos del Nuevo Testamento en donde hay una doctrina mucho más clarificada. En el Nuevo Testamento, el nombre con el que se le conoce a Satán es el nombre griego que significa el nombre griego diablo, que, como dirá el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2851, cuando enseña sobre la oración, la séptima petición del Padre Nuestro, líbranos del mal, aquí enseña la Iglesia lo siguiente. En esta petición el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo, y va a citar el término griego que es diabolos, que es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y en su obra de salvación que quiere realizar Jesús en cada uno de nosotros. Entonces, en el Nuevo Testamento, repito, es conocido con el nombre griego de diablo, diabolos. Y hay un pasaje que es importantísimo estudiar, que contiene lo que es el germen de toda la demonología del Nuevo Testamento. Y este pasaje es Juan 8, versículo 44. Juan 8, 44, en donde Jesucristo dirá: vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio. Acuérdate la serpiente antigua, Génesis. Y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro porque es mentiroso y padre de la mentira. Vamos a explicar. Entonces, siguiendo el orden de lo que estamos queriendo enseñar, a raíz de lo que el Santo Padre Pablo VI hizo referencia sobre este texto de Primera de Pedro, capítulo 5, del 8 al 9, vamos a tratar de analizar versículo o más que versículo, parte por parte, el versículo 8 de lo que va a decir el apóstol Pedro. Vuestro adversario, el diablo. Entonces estamos en esta primera parte. ¿Quién es este adversario, enemigo del género humano y que es contrario a aquellos que quieren agradar a Dios? Desde el Antiguo Testamento, entonces, tomamos este nombre, Satán, y entendemos que tiene dos intenciones. La primera, que el hombre se rebele contra Dios, y la segunda, que el hombre pierda el cielo. Ahora vamos a hacer este estudio desde el Nuevo Testamento y desde este texto de nuestro Señor Jesucristo de Juan 8:44. Es muy importante prestar atención a lo que Jesús nos va a enseñar sobre el diablo. Atención a esto, porque es el mismo que nos enseña la séptima petición. Es decir, ¿por qué Jesucristo nos pide, nos enseña, pídanle al Padre la gracia de ser liberados del mal? Por eso es muy importante estudiar lo que Jesucristo tiene que decir sobre el diablo. Entonces Jesús aquí va a decir: vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Eso es lo que se está comenzando a ver en la liturgia del día de hoy. ¿Qué es lo que quieren los judíos en este contexto de cara a la pasión que viviremos la próxima semana? Quieren matar a Jesús. Y es que Satanás ha puesto sus deseos
en el corazón de estos hombres. Ha hecho que sus oídos se cierren al mensaje de salvación. Ha hecho que no vean los milagros del Señor y no entiendan que Él es Dios con nosotros. Y ha hecho pues que sus corazones se endurezcan para no acoger estas palabras. Entonces, por eso es que Jesucristo les dice lo siguiente: ustedes quieren cumplir los deseos de vuestro padre, el diablo. Y esto lo vamos a ver más plenamente en el texto de la última cena de Jesús, en Juan capítulo 13, en donde se nos va a mostrar 3 versículos. En Juan capítulo 13, versículo 2, versículo 2, 27 y versículo 30. 3 versículos muy importantes en Juan capítulo 13, en donde se nos muestra que Judas Iscariote, un apóstol del Señor, elegido por el Señor para la misión, de pronto se deja seducir y Satanás pone sus propósitos en su corazón, finalmente lo posee y lo lleva a la oscuridad. Es lo que vamos a ver en ese pasaje, ¿no? Por eso, en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 26, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 26, va a decir la escritura, el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo que hay gente que está cautiva, rendida a la voluntad del diablo. Por eso es esto que dice Jesús es muy importante. Queréis cumplir los deseos de vuestro padre el diablo. El diablo puede poner intenciones, puede poner motivaciones, puede hacer surgir mociones internas en la persona contrarias a la voluntad de Dios, contrarias a la voluntad de Dios. Va a decir a continuación Jesucristo que este era homicida desde el principio, era un homicida desde el principio. ¿De qué principio se está refiriendo? Génesis capítulo 3, versículo del 1 hacia adelante, como hemos señalado, en donde se nos habla de la caída de los hombres. Dios todo lo ha creado bueno, pero llegó un momento en que el corazón del hombre se corrompió, un momento que el corazón del hombre decidió no escuchar a Dios, decidió no acatar su ordenanza, decidió darle la espalda a Dios y tomar como mentira la verdad de Dios. Y ese momento es el que se nos va a mostrar en Génesis capítulo 3, del 1 hacia adelante. Entonces, el libro de Sabiduría, capítulo 2, versículo 24, Sabiduría, capítulo 2, versículo 24, nos va a enseñar algo muy importante, que la muerte que se dio ahí en Génesis, capítulo 3, la muerte ha ingresado al mundo por la envidia del diablo. Entonces, vamos a reflexionar esto. ¿Por qué el diablo tentó de tal forma en Eva y en Adán a nosotros, a toda la humanidad? ¿Por qué? Por la envidia. Por la envidia del diablo, Sabiduría 2:24, entró la muerte al mundo. Y cuando hablamos de muerte, estamos hablando de una muerte espiritual, porque el hombre sin Dios está muerto. Cuando nosotros pecamos, sucede una muerte espiritual. Es muy importante esto, ¿eh? Cada vez que tú y yo pecamos, morimos. Aunque tengamos apariencias de vivos, muchos estamos por dentro muertos por nuestros pecados, que es lo que enseñará Pablo. Entonces, esto que es importante, hasta aquí hay 3 cosas que van a ir de la mano. Y lo que es diablo, pecado y muerte. Son 3 conceptos que van de la mano. Diablo, pecado y muerte. El diablo quiere que pequemos para que muramos. Eso es lo que quiere. Entonces ya desde el Antiguo Testamento, en la reflexión que hicimos, decíamos que quiere 2 objetivos. Que nos rebelemos contra Dios y que perdamos el cielo. Y aquí ya estamos hablando algo más. El diablo, ¿qué es lo que quiere? Que pequemos. ¿Para qué? Para que muramos. ¿Cuánta gente vive infeliz sin Dios?
Y este siglo es el siglo de la depresión. La enfermedad más extendida en el mundo entero es la depresión. Con todos los avances tecnológicos y toda la capacidad que tiene el ser humano para disfrutar la vida, este tiempo es el tiempo en donde hay más hombres infelices, porque es el tiempo de mayor apostasía. Es el tiempo en donde cada vez son más las personas que deciden vivir de espalda a Dios, que deciden sacar a Dios de su corazón. Y esto es muy importante decirlo. Ahí en donde ves una persona infeliz, ahí ves una persona sin Dios, esté fuera o dentro de la iglesia, por si acaso, ¿ah? Porque hay gente que se pierde fuera de la iglesia y hay otros que se pierden dentro de la iglesia. Y eso lo explicaré más adelante. Entonces, el diablo, por envidia, quiere que tú mueras espiritualmente. Por eso te seduce para que caigas en el pecado. La caída de Satanás está descrita en el libro de Isaías 14, del 12 al 15, y el Evangelio de Lucas 10, 18. Repito, sobre la caída de Satanás, que está descrita en Isaías 14, del 12 al 15, y Lucas 10, 18. Ahí se describe que en un momento determinado, acordémonos cuando nosotros rezamos el credo, decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y creador de la tierra. Cuando se habla de creador del cielo, es de que lo primero en ser creado ha sido toda la creación espiritual, las criaturas espirituales. Y llegado en un momento, se rebelaron contra Dios y se habla, pues, en este texto de Isaías 14, del 2 al 15, de su caída. Y de lo cual también va a hacer mención nuestro Señor Jesucristo en Lucas 10, 18, cuando los discípulos regresan del envío misionero y le dicen: Señor, los demonios se nos sometían en tu nombre. Y el Señor les dirá: yo veía a Satanás caer como un rayo. Está refiriéndose a la caída de Lucifer y los demás ángeles que se rebelaron contra Dios, ¿no? Entonces, en Apocalipsis, capítulo 12, en el versículo 4, se nos va a decir que esta rebelión de Satanás en el cielo, arrastró la tercera parte de estrellas con él y se precipitaron sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, ¿no? Entonces la tercera parte de las estrellas del cielo arrastró consigo. Voy a leer el texto. Dice la escritura, Apocalipsis 12:4. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipita sobre la tierra. Las precipita sobre la tierra. En este texto, entonces, hay una clara alusión a la caída de los ángeles malos arrastrados por el diablo. Por eso es que vamos a encontrar en el libro de Tobías, capítulo 3, en el versículo 8, que se nos habla de uno de estos demonios, Asmodeo, que es un demonio que busca impedir la felicidad y la realización conyugal, ¿no? Y encontraremos también en Marcos capítulo 9, en el versículo 29, que el mismo Señor Jesús nos dice que hay que hacer oración y ayuno porque hay diversos géneros de demonios y hay algunos que salen por la oración y por el ayuno, ¿no? Entonces, ahí Jesucristo nos habla de que hay clases de demonios, ¿no? Ahora, Jesús va a ponerle un título, va a llamar de una manera muy importante que para nuestra reflexión va a decir que el diablo es el príncipe de este mundo. Y lo va a decir 3 veces. En Juan capítulo 12, versículo 31, Juan capítulo 12, versículo 31, Juan 14, versículo 30, Juan 14, versículo 30 y Juan 16, versículo 11.
Juan 16, versículo 11. Entonces, 3 veces Jesucristo va a decir que el diablo es el príncipe de este mundo. Voy a leer Juan 12, 31. Ahora, el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será derribado y cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Aquí Jesucristo está haciendo una clara alusión a su exaltación en la cruz. Cuando sea elevado en lo alto, va a ser derribado Satanás, ahí va a ser la victoria decisiva de Jesús sobre Satán, sobre el diablo, y dice que este va a ser el signo de salvación para nosotros, que cuando lo veamos ahí nos va a traer a todos, nos va a traer a todos. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús nos habla en este texto que este era homicida desde el principio, esta es la cuestión de que el diablo quiere la muerte espiritual de todos los hombres. Quiere la muerte espiritual. Así como se nos está diciendo de que Él es el príncipe del mundo, quisiera que recuerdes cuando Jesucristo, en una de las tentaciones, según Mateo y Lucas en el capítulo 4 de ambos textos, le ofrece los reinos de la tierra, a condición de que postrándose ante él, le adore. Es decir, el diablo como príncipe de este mundo tiene un poder sobre todos los reinos de la tierra y puede ejercer un influjo sobre los hombres, y el influjo que ejerce sobre los hombres tiene un propósito, que los hombres le den culto de adoración. Fíjate tú. Así como, por ejemplo, nosotros nos consagramos a Dios haciendo la señal de la cruz o a través de algún objeto piadoso, un escapulario. Tengo, por ejemplo, un anillo en forma de cruz, el rosario, así como a través de gestos, de ropa, de acciones, de palabras, podemos nosotros consagrarnos a Dios. De la misma forma hay gente que sin darse cuenta puede estar entregándose a la acción maléfica y pervertidora del diablo. Hay gente que a través de la música, a través de la ropa, a través de las tendencias de la moda, a través de las tendencias que son propias de este mundo, no se dan cuenta que el diablo está ejerciendo en ellos un influjo con la intención de que mueran, de que hay una muerte interior en ellos. Por eso, repito, ahí en donde tú ves a alguien infeliz, a alguien triste, ahí en donde ves tú a alguien sin ganas de vivir, tú ves ahí una muerte espiritual. Y hay algunos que esta muerte puede ser en una medida más profunda que en otras. Su estrategia es pasar desapercibido en nuestra vida para seguir ejerciendo su influjo diabólico. Hay gente que me dice, yo no siento a Dios. Hay gente que me dice, hermano, no tengo ganas de orar. Hay gente que me dice, hermano, ¿para qué ir a misa? Y en estas personas que son gente de iglesia, tú ves una muerte espiritual. Tú ves una muerte espiritual. El que está muerto no tiene hambre, no tiene sed, no tiene ganas, porque no hay vida en él. Espiritualmente también. No tiene hambre de Dios, no tiene sed de Dios, no tiene ganas de Dios. ¿Por qué? Porque está espiritualmente muerto. Repito, hay gente que incluso puede estar en esta condición dentro de la iglesia de Cristo. Si no, acuérdate del hijo pródigo. Perdón, más que el hijo pródigo, acuérdate del joven rico. Cumplía todos los mandamientos. Pero como no seguía a Jesús, ¿qué dice la Escritura? Se puso triste. Se puso triste. Entonces tú puedes ser un cristiano muy cumplidor, pero en tu corazón estar muerto por tus pecados, por tus delitos. Y ahí está la victoria de Satanás, de que no nos damos cuenta de eso, que ese estado de ánimo
según la teología bíblica, enseña que nos hace falta Dios. Ahí en donde hay un alma triste, le hace falta a Dios. Ahí en donde hay alguien que no encuentra sentido en su vida es porque se ha perdido de Dios, se ha alejado de Dios. Y ese es finalmente el objetivo y el propósito de Satanás. Lo segundo que va a decir o lo tercero que va a decir Jesús, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Y expliqué eso. Este era homicida desde el principio. Y expliqué qué significa que sea homicida. Mata la vida de Dios dentro de las personas, ¿no? Es como arranca una planta del tallo y se va a secar hasta el punto de que se quede sin vida y tú la aplastes y se cruja la planta o la hoja. Entonces, es así, el que está separado de Dios se seca por dentro, se va quedando sin vida por dentro. Y esto es lo que él quiere hacer, homicida, matar a la persona por dentro. Dice, y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro porque es mentiroso y padre de la mentira. No se mantuvo en la verdad. Interesante esto. Es decir, el diablo rechaza la revelación de Dios. Lo que van a señalar algunos padres de la iglesia sobre la razón por la cual el diablo se revela contra Dios es porque en el principio de la creación de la criatura espiritual, Dios le revela a los ángeles su plan para con el hombre y les revela su lugar en la creación, que van a ser servidores y mensajeros de los hombres. Entonces, el diablo, al ser una criatura muy superior, se revela contra este propósito de Dios. No quiere acatar este propósito de Dios. Por eso la envidia y por eso la soberbia, ¿no? Que tanto la soberbia como la envidia son pecados muy cerca al espíritu del hombre. Hay pecados que tienen que ver con la carne, que es como la lujuria, la gula. Hay pecados que tienen que ver con nuestra mente, como es la vanidad. Y hay otros que son muy cerca al espíritu, que son pecados muy diabólicos, que es la envidia y la soberbia, ¿no? Que es lo que le lleva a la rebelión con Dios. Entonces acá Jesucristo dice que no se mantuvo en la verdad. No se mantuvo en la verdad. Este que desde el principio es un asesino, no se mantuvo en la verdad. Ha rechazado la verdad de la revelación. Y esto pasa actualmente con mucha gente, ¿eh? Hay gente que es católica que dice, yo creo en Dios, pero no en los santos. Yo creo en Dios, pero me confieso yo solito con Dios. No necesito confesarme con alguien. Yo creo en Dios, pero decido en qué cosas creer o en qué cosas no creer. Como el diablo, rechazan la verdad. Rechazan la verdad. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero vivo a mi manera. Rechazan la verdad. Deciden en qué creer y deciden cuándo creer o no. Están rechazando la verdad. Y están rechazando aquel que es la verdad, que es Jesús. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, toda persona que tiene un encuentro con Jesucristo, el Señor nos revela la verdad de quién es Él y la verdad de la salvación. Y hay gente que la rechaza. Yo conozco a muchos católicos que, por ejemplo, ¿no? Habiendo escuchado de Cristo, prefieren ir al brujo. Habiendo escuchado de Cristo, no se confiesan. No es necesario. O habiendo escuchado de Cristo, van a misa, pero no comulgan, no lo creen necesario. Entonces rechazan la verdad. Eso es lo que quiere el diablo, que rechacen la verdad. Todo lo que el Señor nos ha revelado para nuestra salvación. Y no solamente eso, sino que también se nos va a mostrar en Romanos capítulo 1, en el versículo 25, Romanos 1:25, va a llevar a los hombres a un punto máximo de rechazar la verdad de Dios. Romanos 1:25 nos dirá la Escritura.
Dice la Sagrada Escritura. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Entonces, el diablo va a buscar esto, como homicida que es, como él no se mantiene en la verdad, quiere que los hombres vivan en la mentira, vivan engañados. El ritual de exorcismo, su presentación en el primer párrafo dirá que el diablo utiliza 3 instrumentos para alejar a los hombres del camino de la salvación. Y va a utilizar la mentira, la confusión y el engaño. Entonces, cuando hay alguien que tú veas confundido, es muy probablemente que la semilla de Satanás ha sido puesta en esa alma, como se nos va a enseñar en Mateo capítulo 13, en el versículo 28, Mateo, perdón, 13, 9. El diablo siembra la semilla de la maldad, de la mentira, dentro de una persona. Y va a impedir que el hombre acoja el evangelio de Dios. En la parábola del sembrador, en el primer tipo de creyente, dice que cae la semilla en él y viene Satanás, viene el maligno y la arrebata de su corazón para que no se salve la persona, no crea y se salve. En Hechos de los Apóstoles 5:3 se nos dice que el diablo induce a los hombres a mentir, que esto es sobre todo lo que hace. Y cuando hablamos nosotros de mentira, no solamente induce a que los hombres digan la mentira, sino que vivan en la mentira. Entonces hay lo que se conoce como lo que es mentira de ocultación, ¿no? Mentira de ocultación, lo que significa de que hay muchas personas que ocultan la verdad de ellos. Por ejemplo, yo me he encontrado personas que en algún momento, una señora, por ejemplo, me dijo, ¿no? Hermanito, así usted como ve a mi esposo con saco y corbata, un hombre muy servicial en su grupo, a veces mi marido a mí me dice que soy una perra, perdóname la expresión, pero lo digo con crudeza. Y hermano me dice que soy una sucia, que soy esto, que soy con lo otro. Y la mujer se quejó conmigo en una jornada, en un encuentro que hubo. El marido llevó al esposo y el esposo lo primero que hizo fue quejarse conmigo. Entonces, fíjate, hay gente que vive así, que en la iglesia puede ser el hermanito bueno, el hermanito aquí, el hermanito allá, pero es en la casa que uno sabe cómo es esa persona. Entonces, por eso el diablo lo que hace no solamente es que los hombres digan la mentira, sino que vivan en la mentira, que tengan apariencia de cristianos, que tengan apariencia de religiosos, apariencia de ser personas muy correctas, pero que en su casa, con su cónyuge, con su familia, pues hagan lo que no conviene para los que seguimos a Cristo. Entonces, ¿cómo se llama este grupo de personas? Hipócritas, que es el que dice y no hace, ¿no? Entonces, esa es la hipocresía que tiene que ver con la mentira, en la que el diablo quiere que mucha gente viva. El diablo va a tentar específicamente a los matrimonios. 1 Corintios 7:5, sobre todo en el tema de la incontinencia sexual. También el diablo en 2 Corintios 2:11 se nos muestra el apóstol San Pablo que el diablo siembra discordias en la iglesia, busca que se pelee este hermano con esta hermana, este otro hermano con esta otra hermana, como a mí me ha pasado muchas veces en la iglesia de Cristo, que he ido, por ejemplo, a un grupo de oración, a una comunidad y me dicen, hermanito, te cuento, pero para que ores por este otro hermanito. Este hermanito es así, este hermanito es asá. Y eso del raje, del chisme, de la murmuración, con el propósito, entre comillas, cuasi santo, de que te lo cuento para que ores por el otro, esta es una actitud completamente perversa, completamente perversa. Y una persona le dije,
yo no conozco ese hermano del que tú me estás hablando, pero como me está diciendo, el hermano de allá es así, es así, es así, y te lo cuento para que ores por él. Entonces, ¿tú qué estás haciendo con eso? Estás sembrando en mi cabeza dudas, indisposición, un prejuicio sobre ese hermano. Y lo que hay gente que no se da cuenta en la iglesia que esparce cizaña y son instrumentos de Satanás. ¿Cuánta gente habla del párroco? ¿Cuánta gente habla de fulano, habla de mengano en la parroquia con la intención de rezar? Un día yo fui a un grupo de oración en Miraflores y las hermanitas muy piadosas, muy devotas, que me invitaron a predicar en su casa, ya nunca más me volvieron a invitar, ¿no? Pero cuando yo fui invitado, ellos me pidieron que diera un temita, yo fui con gusto, ¿no? Y el tema fue la murmuración. Y yo les decía, ¿no? Yo les estoy dando este tema porque cuando yo me he puesto a orar por este servicio, el Señor me mostraba de que ustedes se juntan como amigas a tomar té, pero a rajar a lengua tendida de su responsable, de la hermana, del esto, del otro, de aquí, de allá. ¿Y cuánta gente hay así en la iglesia que vive con los propósitos del diablo por dentro? Y ni cuenta se da, ni cuenta se da, ¿no? Entonces el diablo, por eso, dice San Pablo, repito, en 2 Corintios 2:11, busca la oportunidad para sembrar discordias en la iglesia. Yo por eso nunca hablo de nadie. Nunca hablo de nadie. Soy el guardián de un movimiento, tengo el cargo superior en un movimiento, no hablo de nadie. Y cuando alguien me habla de alguien, doy la opinión que necesito dar y punto, ¿no? Sobre todo cuando hablo con responsables que tienen que hacer acompañamiento de la gente. Pero nunca me atrevo de entrar en el plano de señalar algo de alguien. ¿Por qué? Es muy delicado. Con la vara que midas, serás tú medido. Entonces el diablo busca oportunidades para llevar a la persona a la confusión. Por eso, acuérdate que esto que está diciendo Jesucristo, que es lo que estamos tratando de explicar, que dice, no se mantuvo en la verdad, es decir, quiere que la gente no se mantenga en la verdad. Lo que va a hacer el diablo es generar confusión en la mente. Nos va a decir Efesios 4:18. Efesios 4:18, lo que busca el diablo es generar confusión. No tengas claro el bien y el mal, la verdad y la mentira, y que pienses que todo vale, que todo es igual, que todo es relativo, y que estás mal, pero no tan mal, y que estás bien y no tan mal. Entonces, hay una mezcla así, y lo que va a decir Efesios 4:18 es que van a tener las personas la mente obcecada, en confusión, en oscuridad, en engaño, en error, ¿no? Entonces, hay mucha gente así. Por ejemplo, un día voy a visitar un sacerdote para almorzar y me comienza a hablar mal de su prior. Entonces dije, bueno, vaya a ser que se esté descargando, ¿no? Otro día lo visito y otra vez me habla del prior. Otro día lo visito y le dije, padre, un momentito. Yo no te puedo dar la absolución porque estás pecando terriblemente, rajando de tu superior. Estás hablando mal de quién es tu cabeza. Entonces, padre, Andy soluciona con estos temas, pero primero confiésate. ¿Tú crees que el padre volvió a rajar? Entonces, si alguien raja contigo de alguien, es porque tú tienes cara de ¿qué? ¿De santo o de chismoso? Si alguien se te acerca a contarte la última del otro, ¿es por qué? Porque tienes cara de santo o de chismoso. Un día una señora se ofendió conmigo porque estábamos en un concierto en San Isidro y se me acercó y me dijo, Israel, ¿quieres saber quién está hablando mal de ti? No, hermanita. Y seguí saliendo, guardando mi guitarra. Israel, ¿pero no quieres saber quién en este momento me ha hablado mal de ti? Hermanita, no me interesa. Y como la mujer me lo volvió a insistir por tercera vez, le dije, apártate de mi vista, Satanás. Y la mujer se le desfiguró el rostro, pero lo terrible no fue lo que pasó en ese momento. Esta mujer a la siguiente semana se mandó a hablar mal de mí con 5 sacerdotes, que a Dios gracias, todos eran amigos míos. ¿Por qué? Ese es el diablo. Hace un tiempo atrás, una persona también se encargó de hacer lo mismo. Y justo un sacerdote franciscano que me conoce me dijo, oye, fulanito está hablando terrible de ti, hermano, es como que te quiere destruir.
Hay gente que desgraciadamente es instrumento del diablo y esa gente comulga y como si nada. Acuérdate que Judas Iscariote también comulgó, pero él no recibió la acción sacramental de Cristo porque su corazón estaba corrompido por el diablo, no recibe la acción sacramental de Cristo. Entonces, sin arrepentimiento, pues no hay perdón de los pecados. Es muy importante eso, ¿ah? Muy importante. Y por último, en 1 Tesalonicenses 2:18 y en 1 Tesalonicenses 3:5, repito, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18 y capítulo 3, versículo 5, ahí el apóstol Pablo dirá que específicamente el diablo se opone a que haya actividad misionera en la iglesia. Se opone específicamente a esto. Entonces, todo esto lo hemos explicado a razón de no se mantuvo en la verdad, ¿no? Hemos explicado ya que vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre el diablo, homicida desde el principio, y lo tercero es no se mantuvo en la verdad. Vamos a explicar lo cuarto que nos dice Jesús, que Él es el padre de la mentira, el padre de la mentira. Escucha bien esto, que es muy importante. Toda vida que se construya sin Dios, toda vida que se construya sin Dios, se construye en base a la mentira. Y es ahí donde verdaderamente reina el diablo. Acuérdate este pasaje de Mateo capítulo 7, versículo 24 hacia adelante, en donde dice que hay dos personas, que uno construye sobre arena y que el otro construye sobre roca. El que construye sobre arena escuchó la palabra, mas no la puso en práctica y todo se vino abajo cuando vinieron los torrentes, cuando vinieron el viento, cuando hubo la tempestad. Entonces, esto es muy importante porque hay gente que tiene la vida destrozada, la vida desmoronada, la vida desordenada, porque hay gente que tiene problemas en el matrimonio, en la salud, problemas económicos, problemas con los hijos, porque hay gente que tiene tanto desorden, tanto caos en su vida, que tienen una vida arruinada. ¿Por qué? Porque gente que ha construido su vida en la mentira. En la mentira. Por eso se nos va a decir que el diablo es el padre de la mentira. Es el padre de la mentira. Por eso es muy importante esto que estamos tratando de enseñar de nuestro Señor Jesucristo, de Juan capítulo 8. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale desde dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Yo quisiera que tú mires tu vida y te hagas sinceramente esta pregunta. Hermano, ¿qué hay cosas en tu vida que deben cambiar? Pregúntate eso, ¿qué cosas de tu vida deben cambiar? ¿Qué cosas en tu vida tú ocultas a los demás que sabes que está mal? ¿Qué cosas? Es ahí en donde el diablo reina, ahí en donde hay desorden en la vida de alguien, ahí en donde hay caos en la vida de alguien. Probablemente hay caos en el área económica, en el área sexual, en el área emocional, en el área familiar, en el área profesional, con los hijos, como estudiante, ahí en esa área de tu vida en donde hay caos, en donde hay desorden, en donde tú no ves que hay progreso, que hay avance, ahí Satanás está reinando. Escucha bien esto. El señorío de Cristo implica que toda nuestra vida se la entreguemos a Jesús, pero nuestra vida es como una casa de 3 pisos que tiene varias habitaciones. Podemos haber hecho que Cristo ingrese en nuestra vida, pero no lo hemos llevado a que ingrese a cada una de aquellas habitaciones de esa casa, lo cual significa que Jesucristo puede haber ingresado a nuestra vida, pero aún no le hemos entregado, aún no hemos puesto bajo su señorío cada área de nuestra vida, económica, sexual, familiar, sentimental, etcétera. Entonces, ahí en esas áreas que Cristo no es Señor, va a ser Señor el diablo. Va a seguir él teniendo poder
va a seguir él ejerciendo su dominio. Pues bien, el apóstol Pedro entonces nos decía lo siguiente: vuestro adversario el diablo. Ya hemos explicado entonces qué significa esto de el diablo, de qué diablo estamos hablando. Ya hemos explicado entonces quién es este ser espiritual, ¿no? Va a decir a continuación: vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente. Vamos a explicar esto de qué significa que el diablo nos ronda. Significa que el diablo anda al acecho, esperando el momento oportuno, esperando nuestro descuido. El diablo ataca más. Algunos dicen que aquellas personas que se acercan a Dios. Entonces yo, cuando estaba en el mundo, no era tan perturbado como ahora que me estoy acercando a Dios. Eso es una gran mentira. Y te explico por qué. San Ignacio de Loyola, en las reglas, en los ejercicios espirituales de la primera semana, en la primera y segunda regla de San Ignacio, él va a enseñar lo siguiente: que Satanás, como estratega que es, pervertidor, él va a atacar a los hombres de distintas formas. Y San Ignacio los va a separar en dos grupos. Hay aquellos hombres que viven de pecado mortal en pecado mortal. Dice que el influjo de Satanás sobre ellos consiste en que se multipliquen sus pecados y se multiplique su maldad. Entonces a ellos también los atacan. Simplemente que como su conciencia está en total oscuridad, ni cuenta se da. Entonces, en el segundo grupo, que son aquellos que van haciendo progresos en la vida espiritual, el diablo los va a atacar de una forma específica, les va a poner impedimentos, tropiezos, impedimentos psicológicos de todo tipo. Y lo segundo que va a hacer, dice, los va a morder. Y cuando los muerde, va a provocar una tristeza, un desánimo, para que finalmente piensen que el camino es muy difícil y no hagan más progresos. Es en ese sentido que encontramos en la Iglesia Católica muy pocos hermanos que llegan a madurez espiritual. Encontramos hermanos que están estancados en su vida espiritual. Por eso yo quisiera que tú hagas esta reflexión. Tú sientes que estás creciendo en tu vida espiritual, sientes que estás avanzando, que tienes un mayor deseo de Dios, un mayor deseo de leer la Biblia, un mayor deseo de hacer oración, o como que te mantienes. Si tú te mantienes, estás estancado. Y hay muchos en la Iglesia Católica que están estancados, que no avanzan. Y escúchame bien, el agua que se estanca se pudre, y lo que se pudre apesta. Es en ese sentido que hay muchos cristianos en la Iglesia Católica que su vida espiritual apesta. Son cristianos que no oran, cristianos que no ayunan, cristianos que no estudian las escrituras, cristianos de emociones que van aquí, que van allá, y como dice la escritura en la parábola del sembrador, reciben la palabra de Jesús con alegría, pero son inconstantes. Una semanita oran, otra no. El lunes oraron, el martes oraron, pero luego miércoles, jueves y viernes ya no. A veces tienen ánimo para hacer unas cosas y luego se enfrían. Ese es el inconstante, el que está de pie y otra sentado, el que no mantiene un ritmo de perseverancia continuo. Esos son los estancados. Y el diablo ronda, está al acecho, buscando la oportunidad para que tú no avances, para que tú no progreses, para que te quedes estancado en tu vida espiritual. Porque escúchame bien lo siguiente, ¿eh? Fíjate si tus problemas se te repiten todos los años. Es decir, todos los años tienes problemas económicos, todos los años tienes problemas emocionales, todos los años siempre tienes problemas a nivel sexual, todos los años vives siempre las mismas crisis. ¿Qué significa? Que estás en una etapa cíclica de la cual no sales. Y en las matemáticas divinas es bien sencillo. Yo sumo 2 más 2, me da 4. Y siempre voy a obtener el mismo resultado en la vida espiritual, porque a la ecuación de mi vida no le agrego un factor distinto. Estás obteniendo el mismo resultado en tu vida espiritual porque no haces más,
no haces algo más, te has conformado y te has quedado estancado. Entonces, por eso ronda como león rugiente, va a decir a continuación, y como león rugiente significa que el apóstol está utilizando una analogía del mundo natural para instruirnos en lo sobrenatural. El diablo es como un león, nos está diciendo el apóstol Pedro. ¿Y qué es lo primero que hace el león cuando ataca a su víctima? La asfixia. Le corta la respiración. Entonces, una vez cortada la respiración de la víctima, es más fácil vencerla. ¿Cuántos de los que están aquí oran 1 hora diaria? Si te cuesta terriblemente orar 1 hora diaria, es porque el diablo te está asfixiando con tantas ocupaciones en la vida para que no tengas tiempo de respirar. Porque así como se hace esencial en la vida natural la respiración para poder seguir existiendo, sin oración tú desfalleces y llegas a la muerte espiritual. No hay vida espiritual sin oración. Métete eso a la cabeza, por más que vayas a misa. Puedes estar en comunión con Dios, pero sin comunicación. Y si yo no me comunico con Dios, no desarrollaré mi relación personal con Él. Entonces, el fin y el propósito del diablo es esto, ¿no? Que no ores. Por eso, la primera tarea del cristiano es luchar para tener 1 hora de oración, como mínimo, no es que lo diga yo, sino lo dice el mismo Jesús en Mateo 26:41. Yo un día escuché a un sacerdote y me dio mucha pena, y me da mucha pena decirlo, pero es importante señalarlo, ¿no? Y un día escuché a un sacerdote que dijo, el Señor no nos pide cantidad, sino calidad de oración. Que hay que orar con 15 minutos bien orados es suficiente. Mentira. A lo mejor ese padre está dando ese pésimo consejo. Primero, porque no conoce las escrituras, y segundo, porque tiene una vida pobre de oración. San Pablo dice constantemente, oren sin cesar, ¿no? Segundo, oren en todo tiempo, en toda ocasión. Y lo tercero es que Jesucristo va a decir en Getsemaní ni 1 hora. Es decir, no dice ni siquiera 15 minutos, no dice ni siquiera media hora, ni siquiera 1 hora pueden estar conmigo. Es decir, estamos llamados a una mayor oración. Entonces, el diablo ronda como el león rugiente, ya hemos explicado estos 3 puntos, dice buscando a quien devorar, ¿no? El diablo lo que busca es esto, pues. Lo que busca es esto, ¿no? El fin y el propósito del diablo es robar, matar y destruir. No robar, matar y destruir. Entrar profundamente en la vida de alguien y destruirla por completo. Hacer a la persona profundísimamente infeliz. Profundísimamente infeliz. Por eso es que va a decir el apóstol que es nuestro adversario. Y como adversario es aquella persona que nos es contraria, que nos es enemiga. Va a decir en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 10, que el diablo tuerce los rectos caminos de Dios. O sea, ¿qué es lo que quiere el diablo? Que los caminos de salvación de Dios, que son caminos rectos, tú te extravíes en ellos. No des con ellos. Quiere que te pierdas. Quiere torcer los rectos caminos de Dios. Hechos 13:10. Y como dice Lucas capítulo 7, versículo 30, Lucas capítulo 7, versículo 30, su propósito finalmente es que el plan de Dios sobre tu vida se frustre. Lucas 7:30. El plan de salvación de Dios sobre tu vida se frustre. Por eso, dice que hay que ser sobrios y velar. Nuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Sean sobrios y velad, ¿no? Sobrios y velad. Esto tiene que ver con la oración, ¿no? Tiene que ver con mantener una vida de oración, una vida de constante confesión,
una vida vigilante de nuestros defectos dominantes, una vida observando, oye, tengo que cambiar esto como padre, esto como esposo, esto como cristiano, esto como trabajador, y mi vida tiene que ser más transparente, más en la verdad. Mi vida tiene que ser más honesta, más clara, más digna de Dios en cada una de las áreas de la vida. No me puedo conformar con vivir mi fe solo en el plano de la religión. Tengo que vivir y llevar todo el plano religioso de mi vida a ser un mejor esposo, a ser un mejor padre, a ser un mejor hijo, a ser un mejor hermano, a ser un mejor cristiano, a ser un mejor ciudadano, ¿no? Como hay gente que me parece a mí terrible, que se llama católica y que de pronto está a favor de leyes como el aborto, está a favor de leyes de igualdad de género, ¿no? Está a favor del socialismo, comunismo, y esto pues es una total contrariedad, ¿no? Total contrariedad. Pues bien, finalmente, ¿qué es lo que nos dice el apóstol en el versículo 9 de 1 Pedro 5? Resístanle firmes en la fe. Firmes en la fe. Entonces, el apóstol Pedro, que sabe de las adversidades que sufrimos los cristianos, que sabe de las complicaciones de nuestra vida, que sabe de todos los problemas que tenemos, de lo difícil que es vivir la fe, porque la fe se circunscribe en clave de lucha y de esfuerzo. El apóstol nos dice que hay que resistir a todas las acechanzas del diablo firmes en la fe. Entonces, la lucha espiritual es por conservar la fe, por mantenernos creyendo en el Señor, seguir perseverantes en la fe. Y esto es lo que vamos a enseñar. Para resistir a la fe hay que combatir las acechanzas del diablo, que es lo que enseñaremos el día de mañana respecto al combate espiritual. Ya el día de mañana vamos a enseñar sobre el combate espiritual y vamos a enseñar sobre la plegaria de liberación. Pues bien, finalmente todo lo que hemos dicho, lo hemos dicho para tratar de entender de manera rápida. Aquí te he hecho un breve resumen de las escrituras, y es breve, ¿eh? Te he citado varios textos bíblicos para que más o menos vayamos captando qué es lo que rezamos, qué es lo que pedimos a Dios cuando decimos, líbranos del mal. ¿De qué mal estamos pidiendo ser nosotros liberados? Como decía Benedicto XVI, se lo vuelvo a leer en el libro Jesús de Nazaret, en el primer tomo del libro Jesús de Nazaret, va a decir: en las traducciones recientes del Padre Nuestro, el mal del que habla se puede referirse al mal impersonal o bien al maligno. En el fondo, ambos significados son inseparables. Es decir, en esta petición estamos pidiendo, en un primer momento, ser liberados del malo, del maligno, del diablo, de Satán, ser liberados de él y del mal que él quiere en contra de nosotros. Pedimos las dos cosas: ser liberados del malo y ser liberados del mal que quiere en contra de nosotros el malo. Esta es una plegaria de liberación que Jesucristo nuestro Señor nos enseña. Hasta aquí entonces hemos desarrollado todo lo que viene a ser la demonología católica. Habría más que enseñar, por supuesto, pero el tiempo ya nos ganó. Entonces, a través de los siguientes temas, iremos profundizando en quién es este adversario, quién es este enemigo nuestro, cuáles son las trampas, cómo va a ejercer el mal, cómo darnos cuenta de que ha entrado a nuestra vida, cómo puede estar ejerciendo su influjo y su dominio perverso en nosotros. Esto es lo que vamos a ir desarrollando en los siguientes temas para finalmente enseñar cómo combatirlo y cómo hacer oración de liberación por nosotros y por los nuestros. Ahí en donde te encuentras, te invito a hacer oración. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo te alabo y te bendigo, Señor Dios Todopoderoso, porque tú eres santo, bendito, tú eres misericordioso. Tú escuchas, Señor, la plegaria del cautivo, ves la opresión del oprimido y como muestras en las Escrituras, vienes a liberarnos. Tú que conoces nuestras lágrimas, el tormento que hay en nuestro corazón, nuestra desdicha, que conoces nuestras tempestades, nos ponemos en esta hora delante de ti, oh Padre nuestro, para pedirte en tu bondad y en tu misericordia que nos mires con compasión y que extiendas tus manos santas, gloriosas y benditas sobre nosotros para liberarnos de un enemigo que es más fuerte y poderoso que nosotros. En esta noche, Señor, a través de tu santa y bendita palabra, se nos revela una realidad de la cual muchas veces somos ignorantes. Y hay específicamente algo de lo que tú quieres que nos cuidemos, de las acechanzas del diablo. Diablo, pecado y muerte, tres conceptos que van juntos. El diablo quiere destruir tu relación con Dios, matar en ti la vida de Dios, que vivas seco por dentro, que vivas infeliz, que vivas desdichado, que vivas sin alegría, que vivas una vida espiritual mediocre, que vivas en la mentira, que vivas en el engaño, que pares siempre confundido sin saber qué hacer en la vida o cómo superar un problema. El diablo te quiere en el caos, te quiere en el desorden y de ello te quiere liberar el Señor. Bendito sea su nombre por los siglos, porque tú, Señor, no vas a permitir que nuestro enemigo nos venza. Tú no vas a permitir que nuestro enemigo, Señor, se salga con la suya, porque en el momento que somos tentados, también tú nos das la gracia para que podamos resistir con éxito toda tribulación, toda tentación. Y es en este momento y es en este tiempo que tú te acercas a nosotros y nos extiendes tu mano, Señor, para rescatarnos, para salvarnos y para sacarnos de toda situación de desgracia en la que nos podamos encontrar. Oh bendito Dios, pues como dice la Escritura, tú has venido, Señor, por los cautivos, a declararles la libertad, por los oprimidos para liberarlos. Te pedimos en esta hora, oh amadísimo Señor Jesús, que con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo nos liberes. Libera nuestra mente de toda oscuridad, de todo engaño, de toda mentira, de toda confusión del diablo, Señor. Libera especialmente nuestros pensamientos de todo baluarte levantado en contra de tu conocimiento. Haz que en nosotros entre la sensatez, Señor, que comprendamos, que nos demos cuenta cómo se encuentra nuestra vida, que probablemente estamos tan alejados de ti, pero no físicamente, sino en el corazón, creyéndonos que somos buenos cristianos, creyéndonos que somos buenos religiosos y no dándonos cuenta que si hay ese caos y ese desorden en nuestra vida, que si como signo de toda esa ruina estamos tristes y deprimidos, es porque nos hemos separado de ti. Y ahí está el reinado de Satanás. Y ahí está la victoria del diablo. Que vivamos infelices dentro de la iglesia. Algunos se pierden fuera y otros como nosotros perdidos estamos dentro. Oh Señor, tú que eres la luz del mundo y que en ti los que te siguen no andarán en oscuridad, disipa nuestra oscuridad, disipa nuestras tinieblas, ábrenos la inteligencia, que entre en nosotros la sensatez, que nos demos cuenta, que recapacitemos
que no somos buenos padres, buenos cónyuges, que no somos buenos cristianos. Señor, haz que recapacitemos para que el diablo no ejerce en nosotros su dominio y su poder a través de la confusión, del engaño y de la mentira. Shatahara basuya ramarana harama shitra yaraitra. Nishapadusu para shitra yaraitra. Rasantu shitra yaraitra. Rajasa takara mashatra yaraitra. Nishitra harama suntu yaramarara yaraitra. Libera nuestro pensamiento, Señor, de todo esquema mental, de todo criterio, de todo antivalor, de toda antivirtud. Libera, Señor, nuestro pensamiento de todo esquema o estructura mental contraria a la verdad de Dios. Sharabarajarabasutru yaraitra, nisantrajarabarabaramayananaitra, rabarabarasuntu yaraitra. Muéstranos, Espíritu Santo, ahí en donde hay mentira en nuestra vida, ahí en donde estamos viviendo en la mentira, Señor. Muéstranos, Espíritu Santo, ahí en donde estamos viviendo de manera oculta y ahí en donde está ejerciendo el diablo su dominio perverso en nosotros. Visha para Harama Suyaraitra, Nisan para Sarariala Barayala, la Halalariala Mashitra Yaraitra, Rubra Sarara Sarana Nanashatrai. Ahasan para barashi para yaraitra, usha para sam para yaraitra, disarahara para harabashatra yaraitra, ramanana sum para shi para yaraitra. Te pido, Espíritu Santo, Espíritu de la verdad, líbranos del error, líbranos del espíritu del engaño, líbranos de Satanás, el padre de la mentira. Purusam para nanamananaisha, nishara harabasu yaraitra. Nisha para suntru yaraitra, nisharariaraitra. Concédenos, Señor, tu luz potente, oh Cristo resucitado, que disipe nuestras tinieblas, para que entre en nosotros la sensatez, nos convirtamos y nos salvemos. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que en el día de su angustia voltee hacia usted su mirada, que Él es el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza, y que Jesús de Nazaret nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, hasta acá este primer tema que nos abre a hacernos estas dos preguntas, ¿no? ¿De qué mal estamos pidiendo ser liberados? ¿Cuál es el mal que el diablo puede estar ejerciendo en nosotros? ¿Qué pedimos cuando rezamos, líbranos del mal? ¿Qué estamos solicitándole en esta petición a Dios? Hay que hacer profundamente esta reflexión y quisiera que te quede finalmente con esto, que el diablo quiere que peques para que mueras espiritualmente. Y por eso analiza tu vida, porque lo que él quiere es que vivas en la mentira, en el error, en el engaño, en la confusión y el engaño. Entonces, esto es lo que hay que analizar y esto es lo que hay que extraer de este tema. ¿Qué hay en mi vida en donde hay confusión? ¿Qué hay en mi vida en donde no tengo claras las cosas? ¿Dónde hay desorden en mi vida? ¿Dónde hay caos en mi vida? Ahí está ejerciendo el diablo su dominio y su poder, y de eso el Señor me quiere liberar.